Hola, ¿qué tal a todos? Y muchísimas gracias por estar en este webinario el día de hoy, que es sobre aumentar el acceso culturalmente específicos para los proveedores de servicios de víctimas para el año fiscal 2022 para la convocatoria de oportunidad de financiamiento y cuidado continuo. Y bueno, vamos a presentar a nuestros panelistas. Antes de esto, vamos a dar un poco de contexto sobre el NOFO o esta convocatoria de oportunidad de financiamiento, pero quisiera también pues mencionar que estamos aquí muy felices por estar en este webinario, que estén con nosotros. Primero, quisiera presentar a Erica Jones Hassens. Ella es directora en el Consejo Interagencia sobre Indigencia de Estados Unidos. También tenemos a Margarita Guzmán. Ella es directora ejecutiva en el programa de intervención de violencia. Priya Sibel, ella es gerente senior en Saki para mujeres del sur de Asia, y Jonathan R. Martínez, él es subdirector de participación comunitaria y asociaciones en NYCDSS. Y bueno, también yo soy Charlena Powell, yo soy directora de las iniciativas en el Safe Housing Alliance. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ok, muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces el día de hoy? Vamos a presentar eh, el Consorcio de Violencia Doméstica y Asistencia Técnica para la Vivienda y también para los proveedores de servicios para víctimas, así como también pues todos los presentadores que puedan implementar este tipo de recursos del COC o el cuidado continuo para los recursos de los sobrevivientes de color. También queremos dar una vista perspectiva sobre la intersección crítica de la violencia doméstica, raza y también la indigencia. Vamos a aprender también algunas prácticas para poder implementar estos programas para comunidades específicamente culturales. Vamos a aprender sobre cómo también pueden construir estas asociaciones auténticas y conexiones con algunas organizaciones culturalmente específicas trabajando en las comunidades para terminar con la violencia doméstica. Y también vamos a aumentar el entendimiento para los proveedores de servicios para víctimas, sobre cómo pueden tener acceso al NOFO, a los cambios potenciales que va a haber para este año y cómo puede eso impactar a los proveedores de servicios para víctimas en el proceso de solicitud. Y también vamos a revisar algunos de los componentes principales del proyecto Bono, que tiene ya 52 millones de dólares específicamente para sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, entre otros, así como también el componente de cambio rápido de domicilio, así como también sistemas de apoyo de proyectos de componentes conjuntos, así como también programas para ambos modelos de vivienda, sobre todo para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. Pero en realidad también otra de las razones por las que estamos aquí es porque queremos ayudar a las comunidades o las organizaciones que se basan en las comunidades, que sepan que el financiamiento es accesible, que se puede lograr, y esto les va a permitir a su agencia poder tener estos fondos federales. Hoy vamos a incluir algunas estrategias y tips para las mejores prácticas a la hora de que soliciten este tipo de financiamiento por parte del HOF. Y después vamos a también tener algunas pláticas con algunos de los proveedores de servicios para víctimas. Y bueno, como se mencionó en el inicio, con mucho gusto pueden poner sus preguntas, incluso también en el chat. Tenemos algunas personas específicamente enfocadas en contestar estas preguntas. También vamos a responder algunas al final. Y muchísimas gracias a todas las personas que ya se están presentando en el chat. Bienvenidos. Por favor, siéntanse con esta libertad de presentarse, salúdenos y también cuéntenos de dónde se están conectando. Estamos tratando de servir a estas comunidades culturalmente específicas y diversas. Y también quisiera reconocer que estamos utilizando acrónimos aquí, y pues sí hay algunos acrónimos que vienen en el documento, pero voy a tratar lo más que pueda de evitar utilizar estos acrónimos o de decir qué significan estos acrónimos en el chat, porque pues siempre nosotros lo utilizamos como términos pues convencionales. Entonces vamos a tratar de explicarlos en la medida de lo posible. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces el día de hoy
Como lo mencioné, venimos por parte del Consorcio de Violencia Doméstica y Asistencia Técnica para la Vivienda. Aquí tenemos algunos socios federales que nos ayudan a hacer este trabajo posible, que incluye el Programa de Servicios y Prevención de la Violencia Familiar, HHS. También la Oficina de Programa de Asistencia de Necesidades Especiales, o HOF, que es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como también la Oficina para Víctimas del Delito del Departamento de Justicia, la Oficina de Violencia en contra de la Mujer, también OVW, conocida como tal, también de parte del Departamento de Justicia. Y también el día de hoy aquí estamos muy felices igual de poder tener a el Consejo Estadounidense sobre Indigencia. Y también tenemos algunos otros socios que nos ayudan, como por ejemplo la Red Nacional para Terminar la Violencia Doméstica, también el Centro de Recursos Nacionales sobre Violencia Doméstica, así como también el Centro de Recursos Nacional de Violencia Sexual, así como la Alianza de Vivienda Segura y también STARS, que son este centro para, sobre todo, poblaciones indígenas para poder asegurar su bienestar en la vivienda. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver un breve video con respecto a las intersecciones entre la violencia doméstica y la violencia y la agresión sexual, así como también racismo y la situación de indigencia. La indigencia es un problema que demasiadas personas enfrentan. Las personas de color, específicamente las personas negras u otras personas de color indígenas, experimentan la indigencia de una manera dramáticamente diferente que sus contrapartes blancas. Las personas que tienen diferentes identidades, como aquellas que viven en la intersección de estatus migratorio, orientación sexual, identidad de género y otros, experimentan muchas barreras que aumentan la indigencia y también hacen más inestable la situación de vivienda. Un estudio reciente notó que 66% de las personas que experimentan indigencia son blancas y 13% de las personas negras únicamente son parte de la población estadounidense a comparación de los 74% de los que son blancos. Las tasas son de 3 a 8 veces más altas en este caso que la población total. En total, 78% de las personas que experimentan indigencia se identifican como personas de color. Esta sobrerepresentación de personas indígenas, negras y otras personas de color que experimentan indigencia no se puede explicar únicamente por la pobreza o la parte de la identidad. El racismo estructural, las políticas históricas, las prácticas institucionales, así como narrativas culturales que perpetúan esta inequidad racial, ponen a las personas de color en una desventaja para poder obtener una vivienda costeable. Estadísticamente, las mujeres de color tienen mucho más probabilidad de experimentar violencia doméstica y agresión sexual, y las sobrevivientes muchas veces tienen un empobrecimiento de red de apoyo. Esto sucede cuando hay una tensión extra en los recursos familiares por parte de una persona. Muchas veces un sobreviviente que tiene esta situación de indigencia va con una persona, con un amigo. Sin embargo, esto puede provocar muchísimos problemas financieramente para esa red de apoyo. Las disparidades raciales surgen en todos los puntos, desde el sistema legal, el bienestar para niños, así como los beneficios públicos. Entender las intersecciones entre la violencia doméstica, el racismo y la indigencia, y también aplicar un lente enfocado en los sobrevivientes, es la única manera para poder tener estabilidad, una vivienda segura y sanación para todos los sobrevivientes. Si nosotros queremos abordar la inequidad racial, necesitamos aprender de ello, reconocerlo y hacer más juntos. Para aprender más, por favor, visita safehousingpartnerships.org. Muchas gracias por escuchar. Ok, pues entonces ahora quisiéramos presentar a nuestros panelistas. Entonces, primero que nada, me gustaría presentar a Erica Joan Teskins, que es la directora de políticas en el Consejo Interagencia de Estados Unidos sobre Indigencia. Como lo mencioné, es uno de nuestros socios federales aquí. También es para mí un honor presentar a
estas diferentes organizaciones con tanto impacto que lideran, justo como lo menciona este video, con los sobrevivientes en el medio, que también están buscando todo este apoyo, por ejemplo, para también apoyar a los beneficiarios de cambio rápido de domicilio, y también los tenemos aquí como parte de nuestra plática que vamos a tener también un poquito más adelante, y vamos a hablar justo de algunos de los diferentes procesos que a veces pueden ser bastante desafiantes. Y bueno, pues con esto quisiera darle la palabra a Erica Jones Haskins. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Me parece que es una más después de esa. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como lo escucharon, yo soy Erica Jones Haskins y yo soy directora de política de parte de Lucich, así también como Katie Jennings, que es también una persona que va a estar ayudándonos en el chat el día de hoy. Y voy a tratar esto como si estuviéramos ya todos en una sala, porque en mi cabeza me gusta pensarlo de esa manera, a pesar de que no lo estamos, pero esta es la parte en donde me gustaría preguntar cuántos de ustedes están familiarizados con el Consejo Interagencia sobre Indigencia de Estados Unidos y saben cuál es el trabajo que hacemos. Voy a asumir que algunas pocas manos a lo mejor se empiecen a levantar. No si la persona que está levantando la mano necesita hablar o no, pero asumiría que a lo mejor hay personas que pudieran decir que no están familiarizadas si es el caso. Y este es justo el punto en donde yo describo qué es lo que nosotros hacemos en USICH. Me parece que muchos de ustedes en esta llamada están muy familiarizados con sus unidades de cuidado continuo locales, pero la mejor forma de a lo mejor describirlo sería justo que nosotros somos el equivalente, obviamente hay algunas diferencias, pero mucho del trabajo que nosotros hacemos para poder tener socios federales, para poder ayudarnos a coordinar nuestra respuesta a la indigencia y también apoyar a las comunidades es muy similar a lo que ustedes verían, por ejemplo, con esa unidad de cuidado continuo. Aquí lo divertido, por supuesto, es que nosotros estamos entendiendo mucho del trabajo que se necesita para poder tener esta coordinación. Y bueno, pues obviamente con respecto a la violencia y toda la cuestión de los sobrevivientes es clave porque pues justo vimos en el video toda la interseccionalidad que puede surgir entre la inestabilidad de vivienda y la violencia que puede sufrir la persona. Me parece que pueden entender por qué este es un tema tan interesante que es importante para poder tener incluido en este espacio, pero diría que para muchas comunidades la violencia doméstica y los proveedores de violencia doméstica de servicios al respecto, así como la unidad de cuidado continuo, siempre están trabajando en conjunto. Y bueno, pues yo voy a suponer que algunos de ustedes que están aquí en este webinario puede ser que sea la forma en la que se lleva en su comunidad. Y parte de lo que nos interesa de ser parte de esta conversación justo es saber cómo podemos a lo mejor explicar estas conexiones y al mismo tiempo pues asegurarnos de que los proveedores de servicios de violencia doméstica entiendan realmente qué es lo que está sucediendo en ese nivel de cuidados continuos para tener la capacidad de hacerlo más efectivamente. Regresemos un poco a la función de USICH. Coordinamos esfuerzos. Como pueden ver, aquí hay 19 dependencias federales que son parte de nuestra red. Son todos estos logotipos que ven aquí. Si quieren conocernos un poco más, visiten nuestra página. Hay una cantidad infinita de recursos en donde les explicamos en dónde está cada una de las funciones sobre los servicios que ofrecemos. Pasemos a la siguiente, por favor. Antes de que entre en materia, quisiera resaltar primero que nada que estamos en el proceso de crear un nuevo plan estratégico federal para evitar y poner fin a la indigencia. Lo que hacemos en la USICH es que tenemos un plan federal para evitar la indigencia. Hay quienes que se acuerden más o menos por estos meses, pero el año pasado pedimos comentarios, visitamos sus comunidades para que nos contaran cómo se implementaba el plan federal hasta ese momento, qué se podía mejorar para de alguna manera guiarnos en este proceso. Y quisiera resaltar un par de puntos porque nos interesan en esta reunión. En el nuevo plan estratégico, una porción se concentra en la prevención. Y este es un tema
que pues apasiona a muchos de los presentes aquí, porque sé que hay un gran interés para que no se llegue al punto de llegar a la indigencia, para no trastocar la estabilidad del domicilio en el que están las personas en dado caso de que tengan que buscar un lugar más seguro. Hay distintas opciones. De lo que hemos hablado es de un tema que pues aquí muchos de los presentes ya nos han comentado y que hemos escuchado sus comentarios. ¿Qué sucede antes de que una persona llegue a un albergue? Este es un elemento que hemos incorporado al plan estratégico, es parte de los pilares que vienen en camino. Otra cosa que quiero compartirles sobre el plan federal es que es la guía para todas las actividades que se llevan a cabo a nivel estatal y local. Así es que desde el punto de vista del cuidado continuo, yo sé cómo funcionan las cosas a nivel local por experiencia, por la función que tenían en el pasado, y aquí tenemos bien planteadas las pautas federales, están alineadas, de eso sí pueden tener la certeza. Y algo que viene para la convocatoria es que si analizan esta o las convocatorias anteriores, podrán ver que este es un elemento sumamente interesante y para poder participar en esta convocatoria, pues hay que resaltar que las prioridades federales tienen que verse reflejadas en sus propuestas. Es decir, si tienen gran curiosidad por entender las prioridades, bueno, la convocatoria, déjenme decirles que resalta bastantes de estas pautas. Si no han tenido oportunidad de revisar con detenimiento la convocatoria y cuando se lanzó, les recomiendo que la lean. No vamos a poder cubrir todo el día de hoy, pero las prioridades están ahí y van a reflejar las pautas, cómo es que se está orientando el plan para prevenir y poner fin a la indigencia. Este es un documento orgánico que vamos a revisar una y otra vez a partir de los comentarios que nos envíen, y esto es también un elemento interesante y que nos interesa el día de hoy, ya que este plan está centrado en la igualdad y se centra en la experiencia de las personas que han pasado por este proceso. Y esto es nada más una introducción para decirles que tener en la mesa a personas que prestan el servicio no nada más es elemental, sino crucial, porque de alguna manera podemos centrar nuestras prioridades a partir de lo que se vive en el terreno. No podríamos tener un documento que funcione a menos de tengamos esta presencia en la mesa. Ahora, quisiera que nos concentráramos en la convocatoria y cómo es que consideramos que pueden aprovechar esta oportunidad. La que sigue, por favor. Bien, cuando me pidieron que diera esta presentación, pues decidimos dividir los temas para cubrir la convocatoria entera. Pero según como me explicaron y me ofrecí a hacer la reflexión de estar del otro lado, es decir, cómo podemos vincular lo que viene en la convocatoria con lo que se hace en realidad. Y pensé, ¿qué puedo presentar para que quienes estén considerando participar en la convocatoria desde el punto de vista de un centro de cuidado continuo, qué podemos hacer? Y les recomiendo que recuerden que la convocatoria es abierta, cualquier persona puede consultarla, pero este es un proceso sumamente local y ya sabemos que los plazos son muy cortos y les recuerdo, si nunca han participado en un proceso como este, la curva de aprendizaje es bastante pronunciada, pero para conocer el proceso pueden hacer el intento para que ustedes puedan responder a la necesidad que hay en su comunidad de indigencia y no nada más eso, sino para apoyar a los y las sobrevivientes que están pasando por este proceso. Ahora, después de haber hecho un repaso de, pues, lo que puede costar más trabajo, es importante conocer la convocatoria a fondo y de ahí dar el paso. Primero que nada, es importantísimo conocer las tendencias locales y nacionales. Obviamente,
Es importante poder entender qué es lo que ha funcionado, cuáles son las novedades. Y en la página de la USICH, si quieren conocer más sobre la interseccionalidad, la violencia doméstica y la indigencia, tenemos un montón de información también. Hot Exchange es un lugar donde pueden encontrar mucha información. Si no están en los correos grupales y si les llega el contenido por otro lado, aprovechen esa información para que puedan empaparse de todo lo que hay ahí y que lo que hacen ustedes en su comunidad lo entiendan, en qué están ayudando a su comunidad, de qué manera están ayudando a las sobrevivientes. Otra cosa es entender las tendencias locales y nacionales. Cada comunidad lleva un conteo de las personas que viven en esta situación en sus comunidades y hay quienes tienen subconjuntos de datos, por ejemplo, quienes son las sobrevivientes que han tenido que dejar su domicilio y terminan en una situación de indigencia. Así es que en dado caso que no tengan datos, busquen a quien les corresponda a su COC para que puedan entender cómo pueden ayudar en esta oportunidad de ayudar. Si necesitan datos, hay que ir a buscar los datos, hay que tocar puertas para poder llegar a donde están y puedan identificar que las personas a las que ustedes asisten estén reflejados en esa historia que se cuenta a través de las estadísticas. Ahora, si ustedes quieren ser un centro de cuidado continuo, muchos de los datos los van a encontrar en la página del HOD y también se pueden meter a la página de COC para poder acceder a los datos que hay a nivel nacional. Y por último, tenemos las prioridades. Hablé del plan estratégico y aquí le estoy haciendo mucha publicidad al plan. En cuanto salga, por favor, léanlo. Si les interesa el contenido, verán que están por venir un montón de presentaciones que les van a ayudar para ver cuál es el marco del plan y si lo que están haciendo en su comunidad se alinea con lo que busca el plan, van por buen camino. Y si no hay una vinculación que puedan identificar claramente, pues ahí es en donde hay que empezar el diálogo. Ahora, la convocatoria claramente define las prioridades del HOD. Así es que si lo que están haciendo de entrada están ya ahí y si lo que hacen no está ahí, bueno, pues es posible que ese hueco lo puedan llenar. Así es que es importante que a nivel comunitario empiecen con esa conversación. Primero que nada, van a tener que contactar a su centro COC local y es muy importante que tengamos la oportunidad de compartir esas experiencias que nos ayudan a dar un mejor servicio. Es importante identificar con quién se pueden vincular. Este es un proceso público, no es un grupo que actúa en secreto. Así es que los espacios que presta el COC, pues es en donde hay que tocar la puerta primero. Si ustedes consideran que es algo que no tienen en su comunidad, bueno, es una oportunidad de exigir una rendición de cuentas. La convocatoria ahí viene definida. ¿Qué tipo de rendición de cuentas se exige? Si quisieran estar en esa mesa donde están representadas las personas que ustedes atienden, pues que no les dé pena porque esa es una conversación que si no la tienen en sus comunidades se tiene que dar o participar en aquellas que ya vayan en marcha. Ahora, obtener ayuda y mantenerse actualizadas. Bueno, pues hay asistencia técnica, hay proveedores que vienen de las organizaciones que están aquí representadas. Si no saben qué hacer, bueno, hay quienes a eso se dedican, están en organizaciones que reciben financiamiento para precisamente dar asistencia técnica y de esta manera ustedes podrán vincularse con otras comunidades, con los recursos que necesiten, con la USICH. Ahí hay un grupo que se dedican a vincular estados con otros estados y los recursos que se necesitan. En DBH tenemos a un grupo de personas capacitadas en los temas que a ustedes les atañen y podrán ayudarles. Y por último,
los correos grupales, compartir información, las páginas y establecer sus prioridades. Yo creo que sus correos han de estar como el mío, lleno de cosas, ¿verdad? Pero estos recursos son muy importantes y cuanto más puedan abarcar y estudiar los recursos que les lleguen, ayuda porque es muy importante prepararse para cuando lleguen los fondos. Es importante tener la información que se necesita. Pasemos a la que sigue, por favor. Bien, aquí tengo los vínculos preparados para ustedes, para que sepan a quién contactar y para ir cerrando nada más, como lo dije ya, las convocatorias pues llegan en momentos en donde tenemos que cumplir con muchos otros proyectos y por lo general todo el mundo está ocupadísimo y pues este año los calendarios ya están a todo lo que da y no hay muchos espacios para hacer preguntas. Así es que les invito a que participen lo más pronto que se pueda, aunque todavía no tengan la certeza de enviar un proyecto, pues si todavía no tienen la seguridad de que puedan con toda la carga, es el mejor momento para acercarse a los proveedores de asistencia técnica. Es importante ver qué presupuesto hay, qué le va a llegar a sus comunidades para que puedan ustedes identificar cuándo se lanza la convocatoria y si esta no es la mejor oportunidad, no se desesperen. Utilicen este momento como oportunidad para aprender y no despeguen el dedo del renglón para que puedan ustedes estar actualizados sobre lo que ustedes pueden dar. Veo que hay una mano levantada y me voy a asegurar de que sea buen momento para compartir el espacio con quien le toca presentar. All right. Thank Muy you bien. so much. Pues muchas gracias, Erica Jones Haskins. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por darnos estas maravillosas perspectivas con respecto a qué es lo que está haciendo el Consejo Interagencia sobre Indigencia de Estados Unidos. Y como se mencionó, por favor, siéntanse con toda la libertad de copiar estos vínculos en el chat. Y bueno, pues vamos a estar aquí también para poder hacer cualquier tipo de pregunta conforme vaya surgiendo. Entonces, bueno, vamos ahora, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, pues entonces para darnos un poco una perspectiva general de cómo es el programa de cuidado continuo de HUD y también el NOFO o esta convocatoria para financiamiento de 2022, quisiera presentar a Debbie Fox. Ella es subdirectora en la política de vivienda y práctica en la Red Nacional para terminar la violencia doméstica. Ella está a cargo de estas políticas de vivienda y también brinda asistencia técnica y capacitación para los miembros de coalición de su organización y sus socios como parte del consorcio de asistencia técnica de vivienda y violencia doméstica. A través de su organización y su trabajo fue instrumental definitivamente trabajar con el Congreso para poder financiar los fondos como bono del cuidado continuo de 50 millones de dólares. Debbie tiene más de 25 años en estos campos y también voy a incluir aquí igualmente una liga para un webinario en donde tuvo la misma conversación y pudo verdaderamente resaltar a las comunidades específicamente culturales. Y bueno, pues con esto le voy a pasar la palabra a Dee Fox para poder darnos una perspectiva sobre esta convocatoria. ¿Qué es esta convocatoria? Muchas gracias, Charlina, por esta maravillosa presentación. Es maravilloso estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues yo he sido parte de estos webinarios ya durante un rato, esparciendo este mensaje con respecto a estos fondos bono que están surgiendo y siguen desde 2018, pero principalmente también hemos animado a
los proveedores de servicios para víctimas para poder estar involucrados en la parte de vivienda como una forma también de responder a las necesidades de la comunidad y o el sobreviviente. Entonces, ¿qué es este NOFO? Es esta convocatoria de oportunidad de financiamiento. Básicamente es por parte de HUD hacia las comunidades que tiene que ver con, en este sentido, la vivienda en todo el país. Entonces, el propósito de este programa de cuidado continuo, y para quienes ya tienen mucho tiempo, seguramente ya han hecho esto durante mucho tiempo y a lo mejor pueden revisar a lo mejor su correo electrónico, pero básicamente esta es la respuesta a la comunidad y es una respuesta coordinada para las personas que solicitan estos fondos a través de su COC para poder ayudar a las personas que están experimentando esta situación de indigencia en su comunidad. Como sabemos, pues está aquí también esta definición para poder servir a los sobrevivientes o también a aquellas personas que están huyendo de violencia doméstica o de violencia interpersonal, violencia familiar o cualquier otro tipo de trauma. Está la posibilidad a los sobrevivientes de tener acceso a estos servicios dependiendo de las definiciones que se ve si son elegibles. Y con los años, como lo mencioné, desde 2018 se ha visto un aumento en las inversiones principales para HUD de $50 millones, dependiendo del año, específicamente para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, así como también de los proveedores de servicios culturalmente específicos y también a las coaliciones justo para poder abordar estas situaciones conforme afecta a los y las sobrevivientes. Entonces, hemos visto estas inversiones a lo largo de las diferentes colaboraciones del sistema, que es parte de nuestro trabajo. Y pues aquí estamos tratando de trabajar de cerca, más en conjunto, en colaboración. Estos recursos, pues por supuesto, pueden así llegarle mejor a los sobrevivientes y conforme llegan hacia nosotros para solicitar estos recursos y empezar a incorporarse a los programas, pues entonces podemos tener una mejor respuesta comunitaria sobre a dónde van a ir, cuál es el proceso que van a tener que pasar para poder aplicar para estos fondos. Entonces, quisiera ahora hablar un poco sobre algunos de los cambios o la priorización que se va a hacer para la convocatoria este año. Hay algunos cambios, mejoras año tras año. Hay algunas piezas con respecto a lo mejor cuáles son algunos de los puntos específicos. No me voy a meter mucho a detalle de las 150 páginas de la convocatoria. Eso más bien se lo voy a dejar al COC, pero hay algunos cambios clave y ahora ya también hay acceso para tribus que ahora también pueden aplicar o se les invita igualmente a solicitar estos fondos, que es una gran victoria legislativa que ahora puedan tener acceso y puedan solicitar, porque como lo sabemos, estas comunidades tribales han sido muy impactadas por parte de esta colonización de vivienda, así como también por la pandemia recientemente. Entonces es un recurso muy importante que las tribus puedan tener también acceso a estos fondos y también hemos visto otra inversión por parte del Congreso. Ahora son 52 millones, entonces pues estamos esperando que nuevos programas culturalmente específicos en particular realmente se interesen y puedan aplicar, puedan solicitar. Y hablando de lo que estaba mencionando Erika, los fondos de HUD no necesariamente pues son para cualquier persona, muchas veces sí se necesita mucha planeación, mucha colaboración con los socios de la comunidad. Si este año no es su año, a lo mejor consideren para el próximo año, pero sí les pedimos que contemplen aplicar. En caso de que lo quieran hacer, por favor, trabajen con sus socios en la comunidad. Si a lo mejor también tienen entidades gubernamentales involucradas, no lo tienen que hacer solos. Hay también algunas agencias, organismos administrativos, en caso de que a lo mejor ustedes sean un poco más pequeños como organización, que les pueden ayudar para poder ver todo el programa para estos fondos. También hay un programa, por ejemplo, de 80 millones para jóvenes y también las diferentes partes que igualmente se va a ir dividiendo como parte del COC. Eso lo pueden ver un poco más a detalle en la convocatoria misma también. Y los últimos años, el COC y el campo específicamente de violencia doméstica, etcétera, pues nosotros estamos enfocándonos en la equidad racial y muchos de estos puntos se han incluido sustancialmente. Entonces, esperamos que si son proveedores culturalmente específicos o si tienen ese enfoque con respecto a algunos problemas de equidad racial, que igualmente se incluyan y ustedes deberían de tener también algunos puntos asignados a eso.
También hay una parte, por ejemplo, para reducir la criminalización de la indigencia. Desafortunadamente, pues ahí ha habido muchas veces esta situación con las personas que están experimentando indigencia, que reciben ciertos ataques. Entonces, se está tratando de reducir a la penalización de la comunidad. Y también aquellas personas que han tenido ya estas experiencias, pues es crítico poder tener a los sobrevivientes como parte de las voces que se sienten en la mesa del COC, así como también otro tipo de personas que también hayan tenido ya experiencias, a lo mejor que le den voces a sus familias. Muchas veces hay diferentes experiencias que también se pueden compartir y la perspectiva que comparten es crítica. También hay una parte muy grande. Y yo sé que podemos aquí hablar de los diferentes tiempos, pero poder asociarnos con agencias de vivienda, esto lo vimos el año pasado durante la pandemia, las maravillosas asociaciones que surgieron con las autoridades de vivienda, igualmente seguir haciéndolo es bien importante, y también está esta priorización continua sobre trabajar para tener esta vivienda que sea costeable. Y como lo mencionamos desde el principio, digo, nosotros no estamos propiamente por parte del HUD o del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ellos tienen en sí mismo a un equipo como tal que comparte información al respecto de esta convocatoria. Estamos aquí como consorcio y estamos tratando justo de animar a aquellas personas que están en el área de servicios para víctimas para poder aplicar a estos recursos. Y pues sí, definitivamente HUD quieren que apliquen, por supuesto, no estoy hablando por ellos, pero la intención es que sí tengamos organizaciones culturalmente específicas que sean las que aplican, las que puedan enviar su solicitud, y vemos que estos fondos realmente pueden hacer una diferencia. Lo vimos durante la pandemia, todavía está la pandemia vigente, pero bueno, le da muchas opciones a las personas, a lo mejor para poder tener otra situación de vivienda, a lo mejor reubicación, etcétera. Y también ha sido uno de los retos durante la pandemia, ¿no? Las personas que muchas veces están en esta situación, y queremos también abordar los puntos de salud, así como los puntos de vivienda, porque por supuesto hay una intersección, siempre hay una intersección en estos puntos. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo, yo podría hablar de esto todo el día, pero bueno, también quisiera que conocieran al resto de los panelistas que están aquí, y bueno, pues no puedo esperar a escuchar a todos los demás presentar. Estoy aquí y con mucho gusto pues estoy aquí para apoyarles. Esperamos que puedan aplicar para estos fondos, y bueno, pues con mucho gusto les ayudaremos. Con esto le regreso la palabra a Sherlina. Muchas gracias. Muchas gracias, DFox. Y en caso de que no estén siguiendo a nadie en NDV, deberían de seguirlos, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales. Tienen muchísimas actualizaciones sobre vivienda y es una de las organizaciones a seguir, NNEDB. Muchísimas gracias por esta perspectiva. Entonces, bueno, nuestro propósito realmente, digo, ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, es promover este compromiso de toda la comunidad para poder poner fin a la indigencia. Y nos da mucho gusto también tener a miembros del New York COC, que bueno, también vamos a tenerlos aquí en el panel. Vamos a dar un poco de contexto con respecto a, bueno, de entrada, qué es este centro de cuidado continuo, y también cómo es que empiezan a involucrarse en esta convocatoria para los fondos. Ahora, también quisiera mencionar que los COCs deberían de estar utilizando estos procesos y promover esta elección por parte de los participantes sobre la vivienda, así como también los servicios, para poder asegurar que las personas que están experimentando la indigencia pues puedan recibir asistencia rápidamente, y que también sea abierta, inclusiva y transparente. Entonces, bueno, con respecto a los antecedentes, los COCs sirven como estructuras gubernamentales locales para programas de servicio para personas en situación de indigencia, y muchas veces aquí la intención o parte de sus funciones son gestionar las membresías de COC, aplicar y también pagar los fondos federales, monitorear y evaluar el desempeño de los beneficiarios, monitorear datos. Esto puede ser también por parte, por ejemplo, del sistema de gestión de información para personas en situación de
indigencia o también cualquier otro tipo de bases de datos, así como también brindar acceso a recursos de vivienda y a servicios convencionales a través de esta entrada coordinada. Y bueno, definitivamente estos tendrían que ser hubs o centros de colaboración y también han sido un punto de acceso para los sobrevivientes igualmente. Y definitivamente hacen un trabajo maravilloso más allá de lo que se diseñó para su papel. Entonces, pues bueno, sí, como se mencionó, por favor, conecten con sus COCs locales y sigan en contacto con ellos a lo largo de todo el año, no nada más cuando está la convocatoria abierta. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como parte de los antecedentes, pues están estas oportunidades para colaboración. Aquí brevemente voy a hablar de algunas de estas oportunidades que pueden incluir algunas membresías, por ejemplo, de 2 vías en su consejo, que muchas veces tienen un comité, los COCs, de la coalición o de la red. Entonces, eso pues definitivamente está presente. También ellos empiezan a tener capacitaciones cruzadas, lo cual básicamente a ustedes los equipa para poder preparar y gestionar estos fondos federales y les podemos mostrar todo lo que ustedes necesitan para que de esa manera se sientan preparados en el momento de recibir estos fondos. Y gracias a un gran webinario que de hecho se llevó a cabo por parte de la NNED H y a su directora ejecutiva, ella mencionó que también ahora ya las cuentas están en la página 8 de la convocatoria. Por favor, tómenlo en cuenta, que también DFOX lo mencionó, pero sí, definitivamente es muy bueno que ustedes revisen esta página, por ejemplo, para que ustedes puedan ver todo lo que se está realizando. Pero bueno, eso, insisto, es parte de la convocatoria. Como se dijo, es como de 150 páginas, pero también les queremos compartir algunas páginas específicas para que las tomen en cuenta. También están ayudando mucho a mejorar las interacciones y también a amplificar el acceso a la vivienda y también estos programas centrados en los clientes, que es crucial. Y definitivamente es algo que nosotros trabajamos en todo este proceso de entrada coordinada. Y también, como DFOX lo mencionó, con las naciones tribales o las comunidades indígenas, igualmente hay ahora una nueva convocatoria nueva, que no necesariamente vamos a hablar de esto el día de hoy, pero existe esta opción que nos da muchísimo gusto escuchar, que también va a haber esta convocatoria, la vamos a poner en el chat. Y HOT también tiene algunos muy buenos webinarios que abordan específicamente esa convocatoria. Entonces, este año tenemos 2 convocatorias abiertas y básicamente se enfocan en diferentes poblaciones y ahí es en donde me parece que las naciones tribales pueden beneficiarse verdaderamente de eso igualmente. La siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto a las prioridades de la política de HUD, aquí en esta descripción lo que queremos es eliminar la indigencia para todas las personas utilizando una perspectiva en donde las viviendas van primero. Necesitamos reducir aquellas situaciones en donde no hay albergues disponibles. Nos interesa que las sobrevivientes tengan donde vivir y avanzar en el proceso lo más que se pueda. Nos interesa que reduzcamos estas situaciones en donde probablemente viven en su auto, viven en un campamento y lo que nos interesa es registrarlas para que tengan acceso a las opciones que da el programa. Así es que en esta convocatoria se pueden presentar proyectos para atender a estas poblaciones. Nos interesa tener mejores servicios en nuestras dependencias. Les pedimos que sean más creativas en lo que respecta a qué es lo que se necesita en su localidad. Es decir, hay veces es como cuando vamos al doctor, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que nos comunican estos aliados no convencionales, es decir, a dónde van las víctimas y que nos pueden dar información? Hay veces que tienen problemas de accesibilidad, hay quienes no pueden ir a las grandes ciudades, hay lugares en donde pues no se conoce lo que existe
y es importante que sepan qué servicios hay a su disposición. Nos interesa la igualdad racial. Nos interesa tener viviendas justas y para ello queremos evitar la discriminación en el campo de del campo de las viviendas. Nos interesa que las sobrevivientes entiendan cuáles son sus opciones y al recibir los servicios entiendan las complejidades de cada uno de los grupos raciales. Nos interesa identificar, por ejemplo, cuando hay mucha comida, donde no hay mucha comida, cuando se requieren dietas específicas. Hay quienes han perdido su trabajo, por ejemplo, en especial en esta situación que hemos vivido a causa de la pandemia. Realmente estamos hablando que la inclusión y la igualdad racial abarca bastante. También nos interesa que tengamos contacto con personas que hayan pasado por la experiencia. Y esta no tiene que ser un área que se exija, sino que es muy importante tener esta presencia en su COC local. Nos interesa conocer esas historias de primera mano porque las sobrevivientes son las expertas de su vida y nosotros lo que queremos es normalizar la colaboración con las sobrevivientes en vez de continuar los estereotipos. Muchas gracias. La que sigue. Ahora, en cuanto a las generalidades de la convocatoria, nos interesa hablar de los tipos de proyectos elegibles. Tenemos las opciones de viviendas permanentes. Hay quienes nos acompañan, por ejemplo, quienes han sido recipiendarios de una subvención en esta categoría. Tenemos la vivienda tradicional. Son de los nuevos fondos que están disponibles. Hay componentes que incluyen los componentes de vivienda transicional, vivienda rápida. Estamos hablando de viviendas en momentos de crisis, viviendas permanentes, viviendas temporales y realmente su comunidad decidirá qué tipo de vivienda es la que quieren ofrecer. Quisiera indicarles que si quieren ahondar en los detalles de las categorías conjuntas, hay un webinario especializado que describe específicamente cómo clasificamos cada uno de estos componentes de vivienda rápida y vivienda conjunta, ya que a las sobrevivientes no las queremos asignar directamente a viviendas temporales a menos de que hayan evaluado precisamente cuál es la manera más rápida de tener una vivienda permanente a partir de sus necesidades, sus preferencias, sus capacidades y sus recursos económicos. La que sigue, por favor. Bien, hablemos más de las oportunidades. Ahora, nos interesa evaluar la consolidación de proyectos. Hay veces funciona mejor juntar algunos proyectos. Tenemos también la oportunidad de dar subvenciones de transición. Lo que pueden hacer es empezar con un proyecto y para obtener una subvención de transición pueden empezar con una categoría y posteriormente acceder a esta otra opción. Obviamente, si necesitan más dinero, pues para eso existen los bonos. Desde el 2019 abrimos la posibilidad de tener bonos para los proyectos y pues los 52 millones de dólares que se han asignado a este presupuesto, pues queremos que esos dólares lleguen a las comunidades y se beneficie la comunidad en donde están. Estos proyectos en donde se pueden acceder a bonos, una vez más nos interesa su creatividad porque sepan que no hay una receta única. Y les doy una pista importante. Otra oportunidad con la que podemos ayudar a las sobrevivientes es
recabar los datos cuantitativos y cualitativos que requerimos para poder aprovechar esa información. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es preguntar directamente a la comunidad. También nos interesa fomentar alianzas entre prestadores de servicios de salud. Los centros COC tendrían, desde nuestro punto de vista, tener a las cuestiones raciales y la igualdad racial como parte central de sus proyectos. Bueno, habiendo dicho esto, espero que les haya gustado escuchar todo lo que les tengo que decir con mi linda voz y lo que voy a hacer es abrir el panel en este momento. Antes de que les presente a quienes integran nuestro panel, les voy a decir por qué estoy aquí. Considero que la vulnerabilidad es la clave para la transparencia. Es importante reconocer que en las comunidades de color marginalizadas, las organizaciones culturalmente específicas tienen una función preponderante, ya que ustedes están ahí, a la mano. Aunque hay veces no haya muchas oportunidades en sus localidades para obtener fondos, pero de alguna manera ustedes son la puerta al proceso administrativo. A lo mejor ustedes conocen a alguien y ustedes serán esa persona de confianza que les pueda ayudar. Ustedes son quienes pueden ayudarles a lograr sus objetivos. Como alguien que ya estuvo ahí, yo sabía lo que faltaba en mi comunidad. Así es que estoy muy orgullosa de presentar a este grupo de personas que nos van a informar qué es lo que sucede en todos estos lugares en donde trabajamos. Margarita Guzmán, ella nació en El Paso, Texas. Margarita Guzmán es chicana queer y sobreviviente de violencia de pareja. Se graduó de la Universidad de Georgetown y obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad de George Washington, de la Facultad de Derecho. Después de graduarse, Margarita creó una clínica legal para poder dar servicios de salud mental en español en la ciudad de Nueva York, además de atender a la población de sobrevivientes de violencia doméstica, a la comunidad migrante Latinx y también a inmigrantes, además de cubrir la población adulta y adolescente. En el 2013 ingresó al servicio civil de la oficina del alcalde para poner fin a la violencia de género en el Bronx. Se encargó del Centro de Justicia Familiar y se unió al programa de antiviolencia en el 2017. Ella pues dirige BIP para poder ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica y agresiones sexuales de la comunidad de bajos ingresos latinx e inmigrantes para poder ayudar a la población en aquellos casos en donde hay violencia. También es la directora senior de SOCI para el sudeste asiático. Nos acompaña Priya, es voluntaria en SACI, tiene una licenciatura de la Universidad de Delhi y también tiene una maestría en literatura del inglés. Empezó como periodista en la India y después de haber trabajado en las noticias, hizo documentales y programas de viajes sobre historias de interés social. Después de 20 años de carrera como periodista, empezó a trabajar en cuestiones de trabajo social. También tiene experiencia en violencia doméstica y representa también al movimiento para poner fin a la violencia doméstica para la diáspora del sudeste asiático. Se dedica del programa de vivienda de Saki para poder dar atención con sustentabilidad a aquellas sobrevivientes que reciben vivienda transicional y ayuda para pagar la renta. Quisiera dar la bienvenida a Jonathan Martínez, quien es el subdirector de Community Engagement Partnerships
en el Departamento de Servicios Sociales de Nueva York, tal y como lo hemos dicho ya. Es muy importante tener representantes que se encargan de la continuidad del cuidado. Así es que muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les agradezco por estar aquí en esta mesa redonda. Tengo unas cuantas preguntas para ustedes que me gustaría dirigirles para, pues, empezar a contextualizar el trabajo que hacen las organizaciones culturalmente específicas en cuanto a la convocatoria. Una de las cosas que nos interesa compartir con el público es cómo pueden utilizar los fondos HUD para desarrollar sus instituciones. Priya, ¿podrías explicarnos cuáles son esas maneras creativas en las que han utilizado los fondos para, por ejemplo, contratar a su personal? ¿Cómo han utilizado la convocatoria, por ejemplo? Y también Margarita y quienes quieran contribuir después, adelante. Hola, ¿qué tal? Hasta ahorita, pues hemos escuchado mucho y espero poder contestar bien sus preguntas. Bueno, pues un especialista de vivienda fue la primera persona que contratamos para gestionar los fondos. Debo decirles, tenemos un programa de empoderamiento y lo que hacíamos antes era ayudarles con la renta. Les ayudábamos a conseguir los vales que daba la ciudad, a llenar las solicitudes, pero en el 2019 recibimos fondos de la Oficina de Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia para contribuir en las actividades para poner fin a la violencia. Y ha sido un recurso impresionante y hemos tenido gran éxito para las actividades que tenemos en la vivienda transicional. En el 2020 recibimos la subvención HUD y ahí es en donde decidimos crear un área vertical para la vivienda en donde a través de nuestras actividades decidimos cuáles serían nuestras prioridades. Nos interesa que durante el proceso se sientan empoderadas para poder tener sustentabilidad de servicios como capacitación para el trabajo, saber cómo llevar un presupuesto y poder obtener un mejor empleo. Ahora, el Departamento de Vivienda tenemos cómo comunicarnos. Tenemos un becario, tenemos personal que financiamos con la subvención. Mi experiencia en Saki, como ya lo han dicho, y gracias Charlina, yo empecé como voluntaria en el 2015, empecé a trabajar de tiempo completo como intercesora y desde ahí no he dejado el programa de vivienda. Ahora lo dirijo. También tenemos en nuestro personal personas capacitadas para tomar decisiones y actuar a partir del trauma. Entonces, creo que la clave es identificar quiénes en la organización tienen qué habilidades y capacitarlas al respecto para que entiendan no nada más la cultura de la organización, sino de las personas con las que trabajamos. Tienen la ventaja de conocer la cultura de las sobrevivientes y de nuestra organización, ya que trabajamos específicamente con sobrevivientes que vienen de la diáspora del sudeste asiático. Así es que nos ha funcionado capacitar a nuestra gente. Yo creo que es una de las grandes ventajas. Sí, nada más quisiera agregar muy rápidamente algo a lo que dijo Priya, que es justo esta oportunidad de fomentar el liderazgo, específicamente con organizaciones culturalmente específicas o algunas que son a lo mejor para una comunidad específica a la que están sirviendo, pues ofrecer esa representatividad definitivamente es importante, no nada más dentro de la organización, que por supuesto que es importante, pero también, digo, la movilidad de la organización importa, pero también de forma externa con otros
otros socios. Entonces ahora somos parte de este COC, tenemos una voz, tenemos un lugar en la mesa, tenemos una manera también de traer información y llevársela a la comunidad sobre los diferentes procesos del COC que realmente haga escuchar la voz de las comunidades. Entonces es una extensión para poder tener un impacto en prácticas y políticas de una manera que normalmente no lo hubiéramos podido hacer como una organización culturalmente específica pequeña. Y digo, como a mí me gustan mucho los datos, esto también pues nos da una oportunidad para construir nuestros sistemas para poder gestionar y manejar fondos federales. Y esto es definitivamente un paso bastante más arriba para o más adelante para las organizaciones más pequeñas y les da la oportunidad no nada más de poder crear esa infraestructura, sino también incluso presumir un poco, ¿no? Digo, cuando a lo mejor estás haciendo diferentes actividades, pues esto quiere decir mucho para otras personas, a otros financiadores puede decirles que efectivamente tienes esa infraestructura necesaria y definitivamente pues puede ayudar de la forma en la que nosotros queremos, pero muchas veces somos organizaciones que no tienen suficientes fondos, entonces ayuda también a crear esa capacidad en esa dirección. E incluso si no necesariamente están contemplando solicitar o a lo mejor quieren aplicar, pero no necesariamente se les da, aún así pueden construir, abre la puerta para la conversación, pueden crear una relación, a lo mejor pueden darse cuenta de a qué aspiran, qué tendrían que cambiar dentro de la organización para que entonces su solicitud sea exitosa y es una conversación que sigue, es continua, si es la solicitud y no se les da la subvención, no se desanimen porque solo es la primera parte de la conversación. Muchas gracias. Y Priya, ¿qué consideras tú que son algunas de las iniciativas que las organizaciones culturalmente específicas desempeñan para disminuir las barreras de vivienda que pudieran no estar estar adecuadamente calculadas o articuladas? Por ejemplo, a lo mejor la interpretación, acceso lingüístico, a lo mejor recursos que se tengan que promover, comunicación, accesibilidad. Y sobre todo quisiera hablar sobre cómo el financiamiento basado, por ejemplo, por parte de HUD ha ayudado a superar estas barreras que muchas veces las organizaciones culturalmente específicas enfrentan. Sí, muchas gracias por esta pregunta, Charlene. Bueno, quisiera de entrada rápidamente resaltar algunos de los sesgos muchas veces que también los clientes enfrentan siendo sobrevivientes del sur de Asia, la mayoría. Entonces, creo que además de esto, definitivamente creo que está este sesgo de esta mujer que está soltera. Esto para nosotros es algo muy común. Muchas veces hay algunas mujeres que a lo mejor están muy afectadas por esto, porque el patriarcado definitivamente normaliza que no se vayan de su casa y la expectativa es justo que entonces estén en pareja. Ahora, en segundo lugar, la reducción del ingreso también muchas veces pues pone en una situación vulnerable. Esto fuerza a las clientes muchas veces a empezar de inicio, muchas veces ni siquiera habían trabajado, no tienen tampoco historial crediticio, no tienen tarjetas de crédito. Muchas de ellas también son víctimas de robo de identidad, ni siquiera saben que el agresor a lo mejor tiene tarjetas de crédito a su nombre, etcétera. Entonces, todos estos factores son barreras enormes, sobre todo cuando estamos nosotros, por ejemplo, viendo a estas comunidades que están en esta situación. Y después también está la presión de estas relaciones dentro de la comunidad que pueden limitar mucho las opciones de vivienda. Vivir dentro de la comunidad puede a lo mejor sí darles un poco de comodidad por un lado, pero en muchos casos también esto limita cuando es una comunidad patriarcal, pues las opciones. Y debido a estas complejidades, también las clientes pueden llegar a tener mucha vergüenza, incluso se quedan con el agresor. Muchas veces deciden no irse porque hay mucha vergüenza asociada con eso, pero también está mucho de esta sospecha para las clientas que son solteras y también debido al patriarcado está esta sospecha de que la cliente, la sobreviviente, a lo mejor no va a poder mantenerse durante mucho tiempo porque pues como no tiene una persona, un marido, un padre, alguien que pueda proveer, se duda que lo pueda hacer. Y también está la parte compleja de la inmigración. Digo, por supuesto, en el video anteriormente ya habíamos hablado justo de la interseccionalidad de este tema.
Muchas sobrevivientes son inmigrantes legales y no quieren estar participando con el sistema policíaco justo porque tienen este miedo a ser deportadas y no necesariamente son elegibles para muchos de los beneficios, para muchas cosas. Entonces, la mayoría de estos temas se tienen que tocar al hacer esta promotoría dentro de la comunidad y justo como lo mencionó anteriormente otra panelista, estos fondos son también para poder desarrollar esta infraestructura. También nosotros tenemos líneas de acceso lingüístico, también personal específicamente para eso, personal que también tiene acceso a los intérpretes que pueden mediar igualmente entre el sistema y el o la sobreviviente. Muchas veces debido al aislamiento de la sobreviviente, a veces ni siquiera se sienten cómodas tampoco pues lidiando con organizaciones más grandes o con las redes o con el sistema en sí. Entonces, también tenemos ese apoyo lingüístico, eso lo tenemos también incluido y también hemos hecho algunas asociaciones justo para poder abogar por los derechos. En el caso de un alquiler, hacemos mucho alcance, vamos a la comunidad, vamos a instituciones religiosas, hablamos también con los dueños de los departamentos o de las casas. Hay mucha violencia también ahí porque, pues, como lo mencioné anteriormente, están viendo a estas sobrevivientes con mucha sospecha. Entonces, activamente nosotros lo que hacemos es hacer este alcance con ellos y, pues, justamente estamos tratando de, como lo dijo Margarita, de crear todo este modelo de esta infraestructura y poder utilizar eso para poder identificar y trabajar pues justo en contra de estas barreras y poder superarlas. Gracias. Muchas gracias, Priya. Ok, ahora vamos con Jonathan en el COC de la ciudad de Nueva York y casi en todas las comunidades, sea negra, indígena, de cualquier otra persona de color o comunidad BIPOC, definitivamente están sobre representadas en la población que tiene una situación de indigencia, como se vio en el video. Y este año HOT está enfatizando estos cambios sistémicos para poder tratar de abordar estos temas en los COCs. En el proceso de solicitudes, ¿cómo es que las prácticas de equidad racial juegan un papel para poder darle esa subvención al beneficiario? Gracias, sí, qué buena pregunta. Me parece que sí. Nosotros como COC estamos comprometidos con apoyar esa parte justo de erradicar la indigencia. Esa es la base, básicamente, es lo que nosotros queremos involucrarnos y nosotros animamos a las personas que solicitan que realmente tengan la oportunidad de crear un programa robusto, que realmente sea un eco a las voces de todas las personas a las que quieren servir, que quieren participar y que exactamente se esté haciendo el trabajo. Y la meta real que nosotros estamos buscando es ver un programa, un proyecto que ya se ha desarrollado, que es viable, que puede seguir adelante. Y con respecto a la pregunta sobre la parte de la selección, del rango, etcétera, en realidad es una situación de dos partes. La primera parte tiene que ver con los nuevos proyectos que se recibieron a lo mejor en el primer periodo, que de hecho es el que ahorita está, de hecho termina el 23 de agosto, como nosotros sabemos, es un tiempo pues digamos muy limitado, eso no es cuestión nuestra, pero bueno, pues estamos aquí para ayudar, incluso si eso suena muy abrumador, no se desanimen, vean la solicitud, vean la convocatoria si gustan hacerlo, porque para eso está el COC. Nosotros leemos la convocatoria y a ustedes les damos toda la información, léanlo y inténtenlo. Y también estamos aquí para apoyarles en ese proceso. E incluso si a lo mejor mandan la solicitud y no se siente muy sólido, bueno, pues estamos aquí para apoyarlos y ese es el primer paso, como lo dijo Priya. Y también en general tenemos un documento de introducción que detalla cómo es que nosotros desglosamos todo con la matriz de revisión que está en la sección 6 de este documento. Esto lo voy a poner en el chat. Hay un link para este documento. Y de acuerdo a estas calificaciones, se seleccionan nuevos proyectos para incluirse en la solicitud de colaboración del COC. Entonces, lo que tenemos es la convocatoria, el NOFO. Nosotros tenemos esa solicitud de colaboración y esa también la tenemos junto
comparado con los otros proyectos que nosotros obtenemos en todo nuestro proceso. Entonces, son todos esos diferentes procesos. Aplicamos y tenemos esta colaboración con HUD. Y la segunda parte con respecto al ranqueo tiene que ver con un equipo independiente de revisión. A lo largo del año, está este comité y específicamente durante este momento de la convocatoria se determina cuáles son los rangos para estos nuevos proyectos y mucho de esto se informa gracias a la matriz de calificación y cómo es que se están desarrollando los proyectos. Mucha de esta información en realidad se comunica a través del diseño del programa. Esa es la mejor área en donde un proyecto puede pues presentar el trabajo que están haciendo y cómo se van, digamos, a mover hacia adelante. De ahí es mucho de lo que depende de ese rango. Yo sé que a lo mejor es mucho, pero bueno, siempre estamos aquí para apoyar y está mi información de contacto también en el chat. Perfecto, muchas gracias, Jonathan, y gracias por todo el trabajo maravilloso que hacen en la ciudad de Nueva York. Y bueno, quisiera a lo mejor trabajar en retrospectiva un poco. Margarita, como tú sabrás, en muchas personas, incluyendo sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, violencia de género, de trata de personas, tienen muchas dificultades para poder navegar en sistemas que se crearon para apoyar su situación de vivienda. ¿Cuáles son algunas de las líneas base que el proceso de fondos federales puede ayudar, por ejemplo, para quitar estas barreras y que a lo mejor le puedan llevar a la persona a tener estabilidad de vivienda? Por supuesto, teniendo este enfoque de que sea la prioridad. Por favor, Margarita. So just to share from our experience. Sí, bueno, nada más para compartir de nuestra experiencia. Es muy interesante porque todos nuestros programas sirven más o menos al 85 al 90%, dependiendo de el año, a personas latinas o latinex. Pero en nuestros programas transicionales es al revés. Únicamente servimos al 15% de las personas que se identifican como latino o latinex. Y esto es porque mucha de la comunidad es migrante y no confía y no quiere involucrarse con el programa de vivienda federal. Les da mucho miedo llegar a un refugio o un albergue que a lo mejor pudiera tener alguna consecuencia de deportación o involucración de las fuerzas policiales y principalmente sienten que no hay otra forma. Están como atorados en este patrón de indigencia, pero no pueden salir de él por su estatus migratorio. Y también hay mucha falta de información con lo que se necesita, por ejemplo, del estatus migratorio para poder ser elegible a diferentes programas de vivienda permanente. Entonces, lo que a nosotros nos ayudó muchísimo después de años de haber brindado albergues o refugios y también vivienda transicional fue esta maravillosa oportunidad que, de hecho, por supuesto, el objetivo aquí, la meta es o evitar el albergue o realmente reducir el tiempo que una persona tiene que quedarse en algún albergue o en algún refugio. Y eso también nos dio la oportunidad para poder hablar con la gente, justo de decir, esta es una estrategia que abre la puerta para muchos de los miembros de nuestra comunidad que de otra manera hubiera empezado, es que si yo tengo que ir a esta instalación, definitivamente no voy a poder hacerlo. Entonces, tipo de cambio rápido de domicilio nos dio esta estrategia para poder conectar a nuestra comunidad, muchos de ellos migrantes, a llegar a una vivienda permanente, que la verdad eso ha sido muy útil, muy efectivo, nos ha dado otra forma para poder hablar al respecto y tratar a lo mejor de aclarar la falta de información con respecto a cuáles son las familias que son elegibles o no. Todavía estamos cubriendo pues ese periodo de la última administración en donde, por ejemplo, iba a eliminarse el que algunas familias con estatus migratorios mixtos pudieran ser elegibles o no. Y entonces definitivamente damos ahora la información precisa para que la gente no esté sin querer, no es tomando parte de un programa que pudiera ser una solución para ellos a largo plazo. Entonces, nada más que sí, quería darlo como un ejemplo de cómo, sobre todo con este cambio rápido de domicilio, ayuda muchas veces a quitar estas barreras para una comunidad. Absolutely. Por supuesto. Thank you. And also, Muchísimas keep in gracias. mind as we're continuing to Y no hay que implement olvidar COVID-19, en lo que vamos avanzando en la pandemia. it's John, incredible ripple te effects tengo una that pregunta. COVID has been. ¿Ha habido afectaciones Really, desatadas how por Center's performance la measures pandemia del COVID? ¿Cómo es que prioritization process
Los indicadores nos ayudan a planear y a programar nuestras actividades de incidencia y ser más eficientes. Durante la pandemia, pues se implementaron programas con rentas de emergencias, con presupuesto, pero ¿cómo han lidiado con todo esto en su oficina? Muy buena pregunta. En general, y debo decir que, pues realmente la pandemia no tuvo tanto efecto en nuestras evaluaciones. Medimos, por supuesto, el desempeño, pero no incidió en la manera en la que nosotros establecimos las prioridades de nuestros programas. Así es que, claro, tuvimos que cambiar la atención a lo más importante. Siempre tratamos de mantener los servicios a flote, pero la evaluación realmente no se vio afectada. Decidimos qué íbamos a cambiar, el indicador o el proceso. Vimos que los programas, algunos estaban viéndose más afectados que otros, y ahí es en donde decidimos tener a nuestra disposición la asistencia técnica y, por ejemplo, en algunos años, la información que provee el COC, no tomamos la información del primer año, no quiere decir que no la vayamos a tomar en cuenta, al contrario, sino por los ciclos de los ejercicios fiscales. Estamos hablando de que inicia y cierra el 30 de septiembre, entonces es por eso que tuvimos que en esta primera ronda a cuadrar los calendarios, pero en general el programa no vio realmente grandes cambios en su presupuesto, sino que logramos dar el apoyo necesario a los programas que entran en nuestro COC. Fue un indicador interno que decidimos implementar y que nos sirvió. Y obviamente que nos ayudó también a replicarlo con otros programas. Muy bien, claro que sí. ¿Y qué nos puedes decir de la experiencia que han tenido, Margarita, de trabajar con personas que han vivido la experiencia misma desde el proceso de solicitar el servicio? Es decir, ¿cómo es que sus iniciativas han ayudado a las sobrevivientes? Y podríamos estar hablando de compensación, liderazgo, programas que tienen que ver con buscar la justicia, es decir, en Nueva York seguramente habrá mucho que compartir. ¿Y qué recomendaciones les han dado las sobrevivientes mismas? ¿Cómo es que han incorporado la perspectiva de las sobrevivientes en su trabajo? Gracias por la pregunta. Tenemos distintas estrategias y lo que me encanta de las organizaciones en donde se puede trabajar desde la comunidad es que las cosas avanzan por sí solas. Y es muy importante que aún así tengamos una estrategia, porque hay veces que se detonan ideas y hay veces que hay que darles una forma un poco más estratégica. A lo mejor es algo que ustedes ya hacen o puede ser una idea nueva para algunos de ustedes, pero lo primero que hacemos es escuchar a la comunidad. De Jonathan y también de mis compañeras lo han escuchado ya. Primero, es muy importante antes de empezar con un programa nuevo, es muy importante que las comunidades que reciban los servicios hayan pedido ese servicio primeramente. Es importante saber qué es lo que necesitan y la comunidad misma es quien nos debe de ayudar a delinear el servicio. Nosotros trabajamos de lleno con la comunidad de sobrevivientes y obviamente hay que dar incentivos para que co- participen, y obviamente tenemos a las promotoras que también son hablantes del español, sobrevivientes y activistas que nos ayudan a coordinar en su comunidad el trabajo directamente con las personas que pudiesen recibir los servicios de BIP. Tal vez no han sido usuarias, pero hay veces que de alguna manera tenemos comentarios de quienes ya reciben el servicio de nuestra parte y quienes todavía no reciben el servicio, y eso puede sesgar un poco, pero de alguna manera tenemos un vínculo directo con las personas a las que queremos llegar. Tenemos una estrategia completamente de base para poder
vincularnos con quienes conforman la comunidad y pues nos ha ayudado a avanzar bastante en la estrategia de vivienda permanente, por ejemplo, a diferencia de cómo era hace unos años. Y también tenemos un proyecto de justicia económica que se concentra en ir generando pequeñas empresas y estrategias empresariales entre las sobrevivientes inmigrantes, porque muchas veces no tienen el ITIN, no tienen el número de servicio social y es difícil empezar un negocio por la vía legal. Entonces, lo que hacemos es en el interim que obtienen estos números, les ayudamos a conocer cómo funcionan las ventas presenciales, las ventas en línea y como organización les estamos ayudando para pensar a futuro, porque aunque tengamos a alguien en una vivienda permanente y creo que esto se aplica en todo el país, pero en la ciudad de Nueva York siempre estamos haciendo milagros, pues van a tener que pagar la renta. No importa cuánto tiempo se queden ahí, pero necesitamos darles estrategias para generar ingresos. Hay veces que esa pequeña empresa que pues abran con nosotros sea su plan B para complementar el trabajo que vayan a obtener, pero es un ingreso que pueden controlar y me parece que les ayuda a regresar a su centro porque les ayuda a tener esa autonomía financiera porque los sobrevivientes no vienen de ese lugar necesariamente. Así es que es lo que les quiero compartir. Hasta ese momento, esta es la manera en la que pues hemos trabajado y nos ha funcionado muy bien. Thank you so much, Margarita. And Muchísimas gracias, Margarita. Quisiera revisar cómo vamos de tiempo. Me queda claro que tenemos unos cuantos minutitos, de hecho 7, para ir cerrando con este panel. Tengo un par de preguntas más que quisiera hacerles y sé que hay preguntas en el chat, así es que por favor sigan haciendo sus preguntas en el chat y como les dije, estas preguntas pues las estamos compilando y claro, estos 7 minutos seguramente no nos van a alcanzar para todas, pero quisiera hacerle la siguiente pregunta a Priya y a Margarita. ¿Qué partes del proceso se han malentendido o cuáles son esas creencias erróneas que podrían compartir con quienes están apenas presentando su solicitud y qué les pueden compartir? Tal vez con la administración, fechas límite, los sistemas contables. ¿Qué podrían ustedes aclarar para, pues, de alguna manera develar los mitos que pudiera haber por ahí? Sí, muchísimas gracias. Bueno, tengo que explicar primero que esta es una subvención excelente y una vez que ya tengan los procesos en marcha y ya que estén con la infraestructura que necesiten, le cambia la vida a las sobrevivientes, pero también tengo que decirles que cuanto uno más avance, uno se da cuenta que hay mucho que aprender. Al principio fue extenuante y hay veces que eso es lo que nos evitó al principio contestar la convocatoria. Así es que, primero que nada, hay que entender las reglas de un COC y a quién le corresponde qué función, como quién se va a encargar de su subvención. También ya escuchamos a Charlina y escuchamos a Jonathan. Es muy importante que conozcan cuál es su COC que les corresponde y qué es lo que motiva a las organizaciones de violencia doméstica a diferencia de otros subvencionados, porque hay reglas específicas que no se ven en otro tipo de trabajo. La violencia doméstica es muy particular. Una de las cosas más increíbles que hemos visto es que sí, el sistema coordinado de captura de información, CAPS, pero me dio mucho gusto saber al principio porque estaba muy preocupada. Nosotros como organización de violencia doméstica no teníamos que, debido a la confidencialidad, no tenemos que cumplir con ese requisito porque en las organizaciones de violencia doméstica ese es un elemento particular. Así es que el sistema HMI
Nos costó meses entender la lógica, pero ya entendimos. Esa fue de alguna manera una de las dificultades iniciales y fue la manera en la que pues pudimos desentrañar esa madeja de información. Es muy importante entender que hay un grupo en este COC específico para violencia doméstica y nos ayudó. Y cualquier problema que se enfrentaran los proveedores de servicios para víctimas en violencia doméstica, podíamos consultar nuestras dudas, nos compartían soluciones y eso fue realmente impresionante. Aquí lo que importa es saber a quién consultar para qué cosa, en vez de ir directamente con el COC o a la persona que se encargue de gestionar la subvención. La implementación del contrato, todos los detalles del contrato, las prórrogas, todo eso es muy importante conocerlo. El COC y Jonathan, pues nos pueden platicar más la APR, los informes, el proceso de solicitud mismo. Ahí van a requerir ayuda las instituciones que ayudan con la asistencia técnica como en el COC, pues van a variar dependiendo de cada uno. Además de lo que HOD les va a pedir, vale la pena que consulten con su COC cuáles son las particularidades. Y yo les recordaría que va a ser difícil al principio y sí es un montón de información y eso abruma, pero siempre hay alguien que ayude. Pueden tener un problemita, un problemón. Lo único que tienen que hacer es pedir ayuda. No hay pregunta tonta, así es que eso es lo que hay que entender. Hay que hacer las preguntas y hay mucho que cubrir, sí, y tal y como se dijo ya, sería de gran ayuda ponerse en contacto con organizaciones que ya han pasado por el mismo proceso para entender cuáles son los retos y qué esperar. No tengo mucho que añadir porque creo que fue una respuesta muy completa y muy similar a lo que vivimos. En este panel hemos visto que no hay receta única para que les vaya bien. Nosotros tuvimos años de mucha batalla. Había años en donde no entendíamos qué se tenía que hacer con tal o cual cosa. Tuvimos que volver a leer los documentos, ajustar y reestructurar nuestra base de datos. No me acuerdo exactamente qué hicimos, que nos equivocamos en la contabilidad. Lo que hicimos, en resumidas cuentas, fue revisar y revisar siempre lo que necesitábamos y siempre estuvimos muy en contacto con los demás subvencionados, con nuestros coordinadores y nos ayudaron a ver qué estábamos haciendo y qué estructuras queríamos eh, eh, construir y evaluar. Hay muchas maneras de hacer las cosas y habrá otras situaciones en donde van a tener que responder y esto los hará mejorar su propia organización y eso requirió pues revisar nuestros datos y no me voy a cansar de decirles que tener al COC al lado fue una maravilla. Yo al principio no entendía nada, pero bueno, entonces, ¿quién era quién? ¿Quién nos da la subvención? ¿Quién nos ayuda con qué? Eso fue difícil de entender al principio. Y alguien lo dijo ya. El proceso es un proceso local porque la vivienda no funciona igual en Omaha que con nosotros, así es que necesitábamos a personas de la localidad para navegar los problemas que vivíamos en nuestra organización y pues aquí seguimos y es como cualquier otro proyecto, ya sea es un trabajo que tiene que ver con relaciones. Estamos hablando que somos organizaciones no de lucro, pero estamos presentes en distintos programas.
we are up on- Totalmente. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero queríamos agradecerles muchísimo a todos por estar aquí. Nada más tengo una última pregunta antes de terminar nuestro panel y por favor también siéntanse con la libertad de contactar estas maravillosas organizaciones. Pusieron su información en el chat y estamos grabando el día de hoy, entonces por favor regresen y revisen cuando tengan oportunidad. ¿Cuál sería? Esta sería la última pregunta, nada más un pequeño consejo para las pequeñas organizaciones que están buscando subvenciones en general, subvenciones en general. Si nos pudieran dar nuestros panelistas 2 consejos a lo mejor para nuevas organizaciones culturalmente específicas que quieran empezar en estas aguas, por favor. Sí, claro. Perdón, adelante. Sí, alguien lo había mencionado y me parece que es un punto muy válido. Es muy importante evaluar qué tan lista está la organización para poder tomar una subvención grande. Entonces, a lo mejor puede no ser enorme, pero puede a lo mejor ser un subcontratista de otro beneficiario. Y definitivamente tómense el tiempo, tomen esa capacidad, revísenla, construyanla. Eso es bien importante porque pues este es un canal muy confiable, definitivamente como la convocatoria. Entonces van a tener muchas oportunidades. Hablen con su COC, también hablen con otras organizaciones similares. Siéntanse con la libertad de contactarnos a nosotros. También conozcan a su COC local. También empiecen el proceso de presolicitud. También las sesiones, este tipo de webinarios van a ayudarles mucho. Entonces, básicamente, pues sí, hubo algunas otras subvenciones que pueden ayudar, pero definitivamente la clave, yo diría, es entender qué tan lista está la organización. Sí, yo estoy de acuerdo con Priya, pero bueno, le voy a ceder mi tiempo a Jonathan porque creo que la gente necesita escuchar de él. Sí, no, la verdad es que para el punto exacto, a lo mejor puede parecer interesante, pero básicamente es pues construir un programa que está alineado con la misión, la visión. No vean la solicitud y después hagan el producto o el programa, sino que más bien que sea al revés. Vean el programa primero y entonces después ven la solicitud y vean que efectivamente sea la voz para las comunidades que quieren servir. Y estas sesiones son incentivos. Eso me parece que es maravilloso para poder hacer que la gente se sienta pues valiosa con sus contribuciones por su tiempo. Y nosotros siempre estamos aquí. Ya puse la información de contacto en el chat. Si quieren tener una conversación de a ver qué es un COC, para eso estamos. Entonces no tengan miedo. Mary Kate, if you can put up our last slide for the day. Mary Kate, si pudieras poner nuestra última diapositiva de hoy, quisiera agradecerles a todos y gracias una vez más a la Oficina de la Violencia en contra de la Mujer por hacer posible este webinario. Les animamos a que entonces vayan, hagan esa solicitud, la llenen, que lean con respecto a la convocatoria y también celebren estas noticias con su comunidad. Está aquí la liga y por favor cuídense mucho y muchas gracias por haber estado con nosotros.